La palabra del Señor nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nos dice la palabra del Señor. Una vida servicial estaría dando el respaldo de la existencia, del porqué, de la razón de aquello que existe. Si encontramos una planta, esa planta sirve. Aunque no dé fruto, va a dar sombra. Va a servir porque da oxígeno que necesitamos los seres humanos. Una piedra sirve, la tierra donde caminamos sirve, las montañas sirven, el sol sirve, todo lo que tenemos a nuestro alcance sirve. Todo lo material, el hombre, con la inteligencia que Dios le ha dado, cambia la materia, la transforma y hace cosas serviciales, útiles. Es decir, toda la razón de la existencia en la tierra es por una utilidad, y esa utilidad se ve reflejada en el servicio. Entonces, el ser humano también necesita servir, y cuando sirve se siente bien haciéndolo. Bendito sea su nombre. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Interesante saber de que Jesús, cuando descendió del cielo y vino a la tierra, su propósito principal era servir. Esta era la razón por la cual llegó a estar entre los hombres, para servir. Uno diría, ¿servir en qué? Bueno, servir en dar el rescate por muchos. Servir en traer una palabra de esperanza. Servir en sanar enfermos, en libertar personas endemoniadas. Servir para ser el instrumento y el canal para la salvación. Servir en muchas maneras. Jesús vino para servir, y Él enfatiza que no vino a ser servido. En otras palabras, ¿qué podríamos hacer nosotros por Él? ¿Qué podríamos hacer por Dios? Realmente no podríamos hacer nada por Él. Él ya lo llena todo en todo. Sin embargo, Él sí puede hacer mucho por nosotros. La gente en la tierra, los que estamos habitando, comienza el día y de repente el pensamiento está: tengo que trabajar, tengo que hacer esto, ya me es tarde, voy a apurarme, después desayuno, hago esto, ojalá que me salga este negocito por acá, hago esto por allá. Estamos afanados en muchas cosas, y lo último que queremos es que nos sirvan. Es servir. Lo que sí de repente nos agrada es que nos sirvan. Si usted ha visto o ha llegado alguna vez a un restaurante o algo así, y se siente y dice: yo cuántas veces en la casa sirvo, ahora por fin alguien me va a traer mi platito, alguien me va a servir, ¿no? Y uno se siente un poco bien ahí. Pero realmente Jesús enseña la grandeza del ser humano. No estaba en que le atiendan, en que le sirvan, sino en servir. El mundo tiene un pensamiento que es opuesto. Generalmente las grandes autoridades, los reyes, los príncipes, los presidentes, los congresistas, están en su puesto y vienen y les atienden, les sirven, los honran, les saludan. Difícilmente vamos a ver que ellos estén poniendo las manos. Miren, algo pasó una vez. Cuando hace esto, como unos 12 años atrás, estábamos trabajando aquí en el templo, estábamos quitando las paredes, los escombros, el techo, que estaba de manera todavía bastante rústica. Íbamos a poner el templo, como decir, nuevo. Y mientras íbamos trabajando por aquí y por allá, alguien me llama, me dice: pastor, están buscando al pastor, ¿hay alguien? ¿Quién es? Le digo. Y me dice: no sé, pastor, es un desconocido. Yo voy. Y entonces, cuando me acerco, dice: ¿alguien por aquí está buscando al pastor? Dice: sí, yo le estoy buscando. Porque había mucha gente que le gustaba mirar, ya que estaba todo esto en escombros, todo, tierra por afuera, desmonte por allá y todo eso. Y: ¿usted es el pastor? Y yo le digo: sí, ¿en qué le puedo servir? ¿Usted es el pastor?
Yo le dije, sí, bueno, estaba un poco más joven, estaba con mi gorrito, estaba con un polito, quizás no estaba con corbata o algo así. ¿Usted es el pastor? Yo le dije, sí. ¿En qué le puedo servir? ¿Servir? Me dice, no, me dijo, ¿sabe qué? Estoy pasando por aquí y veo que están trabajando y todo. ¿Y sabe qué me ha gustado? Que usted, siendo el pastor, está todo sucio, está ayudando. Porque yo conozco otros pastores que están bien sentados y todos los demás hacen el trabajo. ¿Sabe qué? Yo quiero ayudar. Y sacó y me dio dinero para lo que sea, para un cemento, para que compren gaseosa, no sé. Aquí tiene algo, pastor. Y dije, ¡qué bueno! Mire, solamente una simple cosa ayudó en algo. A veces nosotros hacemos o no pensamos cuando estamos actuando o haciendo algo y el efecto que puede producir. No nos damos cuenta qué enseñanza nosotros podemos dar. Pero lo que sí sé es algo. Hay una expresión que dice, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. O sea, el que no quiere servir, realmente no va a servir. Y hay otra expresión que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto indica de que deberíamos servir. Todos los que hemos aprendido la palabra de Dios deberíamos servir porque en nuestro espíritu ha calado la grandeza de Dios al enviar a Jesús, su Hijo, y a servir. Entonces nos toca a nosotros ver este ejemplo. Es más, Jesús le dice a los discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que aprendan de él, a su nombre gloria. Entonces, la intención de este tema es tener generar una mentalidad de servicio, y no solo una mentalidad, sino un corazón servicial. Porque muchos, por desconocimiento, solamente piensan que la iglesia consiste en venir, en sentarse, en escuchar, aprenden algunas cosas y luego se van. Pero se olvidan de algo, hay que entender esto, que la esencia de la iglesia ha sido formada para servir. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está llamada a ser luz, a alumbrar en este mundo de tinieblas. ¿Y cómo lo va a hacer? Se organiza, se prepara. Dios ha dotado de dones, de talentos, de habilidades a la iglesia para que sirva a la comunidad. Esta es la verdad. Entonces, no basta únicamente con escuchar la palabra del Señor. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos, que Dios ha depositado en nosotros. Y fíjese que la iglesia va a ayudar muchísimo, va a ayudar mucho. Una joven de la iglesia anteriormente tomó la responsabilidad de una tesorería y se le indicó cosas básicas, ¿no? De contabilidad, del libro contable. Acá está el debe, el haber y esto. Y tal es así que uno no sabe, ¿no? Por servir aprendió. Y en algún momento, unos pocos años después, accedió a un trabajo. Y en el trabajo necesitaban una persona que esté encargada de la caja, que sepa libros contables, que sepa manejar dinero y todo eso. Y ella ya había tenido la práctica en la iglesia. No sabía que al tomar esa responsabilidad iba a poder ser útil. Y era un trabajo de mucha responsabilidad. Y lo pudo desempeñar muy bien. Era una pieza clave en ese trabajo. ¿Se dan cuenta que a veces Dios nos permite pasar por cosas y uno dice, no, yo desinteresadamente es algo que puedo hacer, puedo ayudar, y entonces quiero ser útil, estoy agradecido o agradecida con Dios, quiero hacer esto? Y lo hace y no sabe que más adelante Dios dice, por cuanto tú te dispusiste, sin esperar nada a cambio, yo te bendigo acá. Yo creo que una de las formas en las cuales me pude desarrollar verbalmente, oralmente, ha sido en la iglesia. Es cierto que yo estaba estudiando mi carrera de profesor
pero estaba bastante nervioso al comienzo para exponer o cosas así. Pero en la iglesia me desenvolví poco a poco y me ayudó en mi trabajo. Entonces, de una u otra manera siempre vamos a aprender, y todo lo que hemos aprendido va a ser útil para que podamos servir, para que podamos hacer las cosas que Dios nos está mandando. Bendito sea el Señor. Vamos a la Biblia. Por favor, vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos, capítulo 9, versículo 33. Vamos a leer hasta el 37. Marcos 9, 33. Así nos dice la palabra del Señor. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús enseñando, Jesús ilustrando. En el camino los apóstoles estaban conversando. No, en el reino de los cielos yo voy a ser el mayor, yo soy más importante. Y seguramente uno decía: no, yo me merezco porque yo no le genero problemas al maestro. Otro de repente dice: no, yo soy más inteligente, soy más listo. Otro de repente dice: yo fui fiel, yo dejé mi casa, dejé mi familia por seguir al maestro. Otro de repente dice: no, pero yo tenía un buen trabajo y lo dejé, yo soy más fiel. ¿Qué sería? ¿Por qué quieren ser el mayor? ¿Por qué quieren ser el más importante? Jesús dijo: muy bien, ¿usted quiere saber quién es el mayor? El mayor va a ser el que más sirve, el que sirve a los demás. Ese es el mayor. Imagínense, uno esperando que le atiendan, que le sirvan, quiere figurar, y Jesús dice: no, el que se hace de último, porque el que quiere ser el primero, no. Aquí el mayor de todos no es el primero, es el postrero, el último. Así que si tú sirves a los demás, tu grandeza será mayor. Al revés, era al contrario del pensamiento humano. ¿Se imaginan? La gente está buscando grandeza, está buscando que le atiendan, está buscando que le sirvan, y en cambio Jesús enseña: no, el que quiere ser el mayor va a servir a los demás. Vamos a corroborar este texto. Lucas 9, 46. Lucas capítulo 9, verso 46. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas 9, 46, vamos a leer hasta el 48. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y los puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Uno dice, pensando humanamente: este niño no sirve, porque ¿en qué puede trabajar? No tiene fuerza, no tiene inteligencia todavía, no ha desarrollado todo. Así que este de último. Pero Jesús dijo: no, esto es al revés. Ellos van delante. Es más, todavía cuando enseña que de los niños es el reino de los cielos, imagínense, de los niños, no de los adultos. Entonces, dice: miren este niño. ¿Cómo lo ilustra? No, ellos están discutiendo y Jesús percibe esa discusión, trae un niño y lo pone delante, como para que vean. ¿Quieren ser el mayor? Háganse como este niño. Entonces uno dice: ¿cómo? ¿Cómo es que se va a hacer uno como un niño? Pues fíjese que un niño no es rencoroso. Un niño está en constante aprendizaje. Hay personas que creen que ya lo saben todo. Si una persona es autosuficiente, entonces no es apto para aprender y no va a ser apto para servir. Se ha llenado de orgullo.
En cambio, un niño está en constante aprendizaje. Un niño es dependiente, depende de sus padres. Un creyente debe ser dependiente de Dios. Un niño, cuando tiene alguna diferencia con alguien, rápidamente se amista, se pide perdón, otra vez está jugando con el niño que discutió. No es rencoroso. Un adulto me dijo esto, no te hago, la ley del hielo. Rencoroso. Si tiene un pleito con el que está de este lado de la esquina, ya no pasa por esa calle, se da toda la vuelta para evitar. Entonces, es mejor ser como un niño. ¿Por qué? Con esa actitud de adulto, ¿por qué? Hay orgullo. ¿Sabe qué? Esto no implica clase social. Si es pobre, si es rico, eso no tiene nada que ver. No implica tampoco grado de instrucción. Si tiene estudios o no, si tiene de repente estudios universitarios, posgrados, lo que sea, eso no implica. La humildad, la moral, el respeto, la decencia está en la persona, sea o no, independientemente de su estrato social, independientemente de su grado académico. Es su corazón, es su formación de la persona. Estaba con mis hijas una vez y tomé una mototaxi. Generalmente me cobraban un precio para esa distancia y para remate uno se equivoca en la ruta, otro que la mototaxi estaba bastante viejita, demoró más del tiempo, y para remate en el lugar donde estábamos pasando el camión de basura atravesó todo eso con una ¿cómo se llama? Esas palas mecánicas, porque iba a recoger un tractor que iba a recoger la basura. Entonces peor, nos demoramos más todavía. Y como que en esas condiciones no da ganas ni de pagar, humanamente, claro está. Entonces, por fin llegamos al destino. Saco el dinero de siempre y le pago. Y me dice, no, un momentito, es tanto. Yo, ¿qué? ¿Por qué? Si es la distancia de acá y este es el costo. No, me dice, hasta tal lugar sí, esto de acá, pero nunca había pasado eso, porque realmente era cerca el tramo. Entonces yo le dije, me parece injusto, y más aún que has cometido errores, le digo, hubiera llegado más temprano, pero luego empecé, y yo vi la actitud del hombre, y dije, oh no, yo no quiero discutir con este hombre. Entonces yo dije, no hay problema, le dije, no hay problema, saqué más dinero y le pagué, ¿no? Yo dije, no voy a, estoy yendo a la iglesia y voy a empezar con una discusión. No, dije yo, por unos cuantos soles de más, no. Entonces le pagué, disculpe las molestias, que tenga un muy buen día, bendiciones. Y a veces somos así, queremos ganar. Buscar el mejor argumento. De repente yo le hubiera dado alguna lección de tránsito, alguna cosa para decirle, mira, tú no tienes la razón porque esto es así, mira, tu tarifario es así, o alguna cosa, y un montón de argumentos para tratar de ganar. Pero no se trata de ganar, no se trata de demostrar quién tiene la razón, se trata de vivir en paz. No sería inteligente perder más tiempo discutiendo con alguien, se supone que lleva un poco de prisa. A veces nos olvidamos y actuamos humanamente porque vemos a otros. Y qué decir de los malos ejemplos de la televisión, de algunas personas que han faltado el respeto a las autoridades, que se han enfrentado a la policía, que han hecho escándalos. No. Una persona que está enfocada en servir, entonces está pensando en el bien que va a hacer. Bendito sea el Señor. Así que hacernos como niños. Gloria al Señor. Marcos 10, 35. Vamos a buscar en la Biblia. Marcos 10, 35. Así nos dice la palabra del Señor en San Marcos capítulo 10, verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense el pedido de Jacobo y Juan, estos hermanos que querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. ¡Qué bonito! Y le dice Jesús: oh, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no pueden beber la copa que yo voy a beber. Ustedes no pueden pasar por el bautismo que yo voy a recibir. Entonces ellos dicen: sí podemos. Jesús le dice: no, esto no está en mi potestad darlo, sino al que me envió, el Padre. Él es el que decide. Cuando los demás discípulos escuchan, se molestan contra Juan y Jacobo. Como decir: ¿qué se creen ustedes? No, ese derecho es mío, qué sé yo, discutiendo. Entonces Jesús da una lección de todo esto. Los llama y le dice: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, ¿no? Ellos se agrandan, se enseñorean, se creen lo máximo. Les gusta que los atiendan, que los sirvan. Pero dice: pero así no será en el reino de Dios. No. El que quiera hacerse grande realmente tiene que ser el servidor de todos. Oh my God. Así que ya saben, no estamos nosotros en la iglesia para buscar fama, para buscar poder, para buscar señorío, gobierno, para que yo mande, para que me obedezca la gente. No, no es así. Debería ser el principal servidor. Esta es la verdad. Tal es así que usted puede identificar a un servidor de Dios por su humildad. Si es uno que se enseñorea, que mucho habla de su puesto, de su posición, lamentablemente ese orgullo le puede jugar una mala pasada. Entonces ahí está. ¿Qué quieres tú? ¿La corona o la copa? ¿A qué estás dispuesto? ¿Qué estás buscando? Algunos dicen: yo quiero la corona. Quieren ser atendidos, quieren sentirse dignos, pero el Señor dice: para llegar a la corona necesitas pasar por la copa. ¿Podrás pasar esta copa con la que yo voy a pasar? No creo. Ellos estaban pensando que sí, pero no era lo correcto. ¿Acaso ellos podrían tener el sufrimiento, la angustia, el dolor que Jesús iba a sufrir? No iban a poder soportarlo. No les correspondía tampoco. Ahora, el beneficio de la copa, del bautismo, eso sí lo iban a recibir, pero no iban a pasar por el sufrimiento de Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a la Biblia otra vez. Marcos 14, verso 36. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos 14, 36. Así dice la palabra del Señor. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí está. Esa copa pues era el sufrimiento, el padecimiento que iba a sufrir Cristo. Ningún ser humano habría podido sufrir todo ello. Entonces,
si es algo que legalmente le correspondería al ser humano, ya que la paga del pecado es la muerte, según la ley. Al ser humano, por cometer pecado, le tocaría morir. Pero Jesús dijo, yo voy a llevar ese dolor. La ley dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Oh, ¿quién va a derramar sangre ahora? Nos tocaba, para redimir el pecado, sufrir sangre. No lo hicimos nosotros, Jesús pagó con su sangre. Para que sea un sacrificio perfecto debería ser de un ser humano sin pecado, y en toda la tierra no había uno. Por eso Jesús tuvo que descender del cielo para estar entre nosotros. Vamos a la Biblia, Filipenses 2:3. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses 2:3. Vamos a leer hasta el 11. Filipenses están por las partes finales de la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. Ojalá que podamos entender lo que Jesús hizo como base para poder tener un carácter de servicio. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Empieza diciendo que no hagamos cosas por contienda, no hagamos cosas por vanagloria, no busquemos algo provechoso para nosotros, sino que hagamos todas las cosas con humildad. Esto nos enseña primero. Y luego nos enseña una gran lección. Esta lección dice que debemos estimar a las personas como si fueran superiores a nosotros. Eso algunas personas no lo pueden entender. Sinceramente no lo pueden entender. Imagínense, usted debe ser el servidor de cualquier persona. Debe tener un trato así. Yo también. Por eso, la expresión que usamos cuando alguien nos llama, sí, ¿en qué te puedo servir? ¿O ha escuchado como dicen otros? Sí, a la orden. O sea, estoy dispuesto a atenderte, obedecerte. ¿A qué necesitas? ¿Para qué soy bueno? Aquí dice que no debemos pelear, no debemos hacer las cosas por vanagloria, sino que tenemos que tener un trato humilde con los demás y considerarlos o estimarlos a ellos como si fueran superiores a nosotros. Luego explica lo siguiente, que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo pensamiento, la misma intención, la misma actitud, el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Y luego explica que Cristo, siendo en forma de Dios, dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que, no, yo soy el Hijo de Dios. No, nada de eso. Sino dice que se despojó.
Usted de repente se ha despojado de una chompa, de una casaca, se ha quitado algo. La Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. No significa de que Él dejó de ser el Hijo de Dios. No. Lo que está diciendo es esto. Jesús, al encarnarse, es decir, al dejar su gloria en el cielo, al dejar sus privilegios como Hijo de Dios. ¿Qué privilegios, pastor? Imagínense, Jesús es el Hijo de Dios. Los ángeles le adoran, le sirven. Jesús deja todo eso, deja su gloria y viene a la tierra. Tal como los hombres, desde una semillita, empieza a formarse en el vientre de María. Humanamente, Él siempre existió desde la eternidad, estuvo desde la creación en Génesis. Y viene a la tierra. Hay algunos que no saben esto, piensan que Jesús recién empezó desde el nacimiento de María. No, no es así. Jesús existía desde siempre. Eso está en el libro de Juan, capítulo 1. Entonces, Jesús empieza a crecer como un niño, respeta todas las leyes. Según la tradición judía, recién un maestro podía hacerse a los 30 años. Y Jesús, recién a los 30 años, pudo ejercer su ministerio. Él pudo haber hecho muchas cosas antes, muchísimas, pero tuvo que respetar todo. Algunos dicen, no, faltó a la ley porque la ley dice que no se debe trabajar en el día de reposo, y Jesús sanaba en el día de reposo y por eso los fariseos lo acusaban. Usted se está sumando a los fariseos quizá. No, lo que Jesús estaba diciendo con esa actitud era: yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy. Él estaba tomando esta forma, que no se concentre de manera religiosa, que cuando hay que hacer el bien no hay día ni hora, se hace el bien. Entonces Jesús deja todo eso y viene a la tierra y hace esto. Uno, ¿cómo se toma la forma de los hombres? Una forma de siervo, de sirviente. Es decir, se dispone a ayudar y atender a los demás. Otro, al ser semejante a los hombres, es un grado inferior al ser Dios. Por lo tanto, Él se está como una especie de degradando. Pero recuerden, Él tampoco deja de ser Dios, solamente que no hace uso de todo su poder como Dios. No lo hace. No lo pierde, pero no lo hace. Todo lo que hizo Dios, Jesús, en la tierra, los milagros, las sanidades, lo hizo como un hombre, con fe, enseñándonos. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús, siendo divino en la tierra, por servir, por amor, es que Él se rebaja a nuestra condición. Si, escuchen esto. En Jeremías dice Dios: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Altos, profundos son mis pensamientos, no lo podéis entender. Mis caminos son muy altos, no los podéis entender, no los podéis transitar. Entonces, ¿cómo hace Dios si nosotros no podemos entender? Dios es tan grande, tan alto, tan profundo, tan santo, no lo podríamos entender. Entonces lo que hace es rebajarse, como decir, a nuestro nivel, para que por lo menos podamos entender su palabra, su forma, lo que nos quiere comunicar, lo que nos quiere transmitir. ¿Por qué? Porque Él primero nos da el ejemplo de servicio. Se pone como a nuestra altura para ayudarnos. Nos da el ejemplo de servicio. Bendito sea el Señor. Jesús hizo eso también. Se privó de su gloria. Dejó su gloria. La Biblia dice: por ser obediente hasta lo sumo, también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo máximo. Y dice: por eso es que toda rodilla se va a doblar ante Él, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, yo creo que deberíamos nosotros analizar esto, el porqué de todo esto.
hay un amor de por medio, hay un servicio de por medio. Todo esto no ha sido en vano. Mire, quiero que leamos con detenimiento este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el verso 1. Juan, capítulo 13, verso 1. Vamos a leer hasta el 17. San Juan, capítulo 13, verso 1 al 17. Amén. ¿Lo encontramos? Así nos dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Qué interesante tema. ¿Cuál es el problema? Era la fiesta de la Pascua, se aproximaba. Jesús está con los discípulos y de pronto saca un lebrillo, aquí dice un pequeño lavatorio, se ciñe una toalla a la cintura y empieza a lavar los pies a los discípulos y le empieza a secar, les empieza a tender. Están sorprendidos, pero hay uno que reclama, este es Pedro. Dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dice: lo que yo estoy haciendo ahora, Pedro, tú no lo comprendes, pero más adelante lo vas a entender. Y Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Y entonces el Señor le dice: si no te lavas los pies, tú no tendrás parte conmigo. No solo los pies, sino las manos y la cabeza. O sea, no quería perder el reino de Dios con Jesús. ¿Por qué le reclama Pedro a Jesús el hecho de lavarle los pies? Porque lavar los pies, según la costumbre, lo hacían los sirvientes. Recuerden que antes no existían los zapatos cerrados como los tenemos ahora. Ellos usaban un calzado abierto y no había las calles asfaltadas como ahora. Ellos caminaban allí en la tierra, en polvo. Y lo primero que uno hacía cuando llegaba a una casa, generalmente una casa grande de hospedaje, es que
los sirvientes van a lavar los pies de los visitantes. Si no hay sirviente, el dueño lo tiene que hacer por costumbre, si es una casa pequeña. Entonces, generalmente los sirvientes serán los encargados de lavar los pies. ¿Usted se atrevería a lavar los pies a otra persona? ¿Sabe que hay una forma de lavar los pies en la actualidad? Porque el siervo, el servidor de Dios, va a ser humilde y va a tener actitudes humildes. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, estaba incluso sin conocer de Cristo o algo así, y estaba en un trabajo. ¿Y saben qué? Vi a un muchacho que estaba ahí tratando de resolver un ejercicio matemático, y yo, en lugar de atender mi trabajo, como veía que él no le resultaba y yo a lo lejos había visto, dije, yo creo que sí puedo hacerlo. Entonces me acerqué y le dije, oye, ¿y no pensaste hacer esto por acá? ¿Qué? Y entonces me empecé a explicarle, y de pronto me llama la atención mi jefe. Oye, ¿qué haces? ¿Estás descuidando tú? Me olvidé, por ayudar a uno que necesitaba. Entonces yo dentro de mí decía, yo no tengo que estar en este trabajo. Realmente yo quiero ser profesor, tengo que estudiar para ser profesor. Yo no voy a estar todo el tiempo trabajando aquí, tengo que irme a estudiar. Eso como que me confirmó. ¿Por qué? Porque yo dije, lo que puedo hacer no es malo, es un trabajo bueno, pero lo puede hacer otro. Pero de repente no existirán tantas personas que tengan la paciencia que yo tengo para poder enseñar. Y si hay otros que lo hacen de mala gana, pues yo quiero enseñar de buena gana. Así que voy a ser profesor porque así me sentiré más útil. Y así fue que decidí estudiar la carrera de la docencia. ¿Por qué? Porque hay algo que nos dice en el interior, que fuimos llamados a servir. Queremos ser útiles. ¿Y saben qué? Al llegar a Cristo, al llegar a conocer al Señor, nos vamos a dar cuenta lo grande que ha hecho, el sacrificio que ha hecho, ha dado su vida por nuestros pecados, nos ha perdonado. Cada mañana uno renueva las misericordias, nos perdona porque cometemos errores cada día. Nos ha dado gozo, hemos aprendido cierta moral para vivir. Y entonces decimos, estoy realmente tan agradecido con Dios. Hay personas que han dejado los vicios, las drogas, el alcohol, ¿no? Y tantas otras malas costumbres. Entonces dice, wow, ¿qué sería de mí si yo no tuviera a Cristo? ¿Cómo estaría andando? ¿Cómo estaría mi vida? Wow, yo realmente se lo debo mucho al Señor. Entonces nace en el interior el deseo de servir. Y luego nos preguntamos, ¿pero yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser útil? Y dice, no, si tú sirves, es que tú tienes que humillarte, tienes que servir a los demás, y de repente tú eras un jefe. Mire, nosotros hemos tenido en la puerta de la iglesia personas que son jefes, que dan órdenes a sus trabajadores, y estaban en la puerta de la iglesia. Ellos tenían que saludar a las personas, invitarle a que se sienten. Están sirviendo. Y cuando están en su trabajo, ellos dicen, ya, haz esto, haz aquello, anda a tal lugar, mira tú esto, chequea aquí, esto acá, toma, carga, lleva esto. Pero se han dado cuenta de que pueden ser útiles en la casa del Señor. O sea, aquí nosotros sirviendo al Señor también nos rebajamos. Aquí nos olvidamos de que no estamos en el trabajo. Estamos aquí en la viña del Señor, en la iglesia. Y de repente, ¿sabe qué? Aquel que puede ser una persona muy estudiosa, muy bien preparada, y le toca a alguien que le enseñe. Una persona humilde o un joven mucho menor que él, y le va a tocar enseñarle a él. Va a ser su maestro, su guía, qué sé yo. ¿Se imagina? ¿Y sabe qué? Y tiene que tomarlo de buena manera. Porque si realmente ha nacido de nuevo y tiene a Cristo, entonces no va a reclamar, no dice, no, yo pensé que me podía dar una persona de mayor nivel, de mejor preparación, porque yo soy universitario, yo soy así. No es así. Entonces,
Dios nos invita a nosotros a trabajar de esta manera: servir a los demás con alegría, atender a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Así que esta es la base para empezar el tema de una vida servicial. Una vida servicial. Voy a atender a los demás como si fueran superiores a mí. Así que olvídese de la costumbre latina, olvídese de eso. Ojo, humildad no significa tener baja autoestima. Esto trataremos en la siguiente semana. Vamos a orar. Dios les bendiga mucho. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por estar aquí en tu casa y poder llevar a cabo, Señor, esta primera parte del estudio bíblico de una vida servicial. Señor, nosotros queremos cada día aprender más de ti. Y Jesús tenía razón cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, si ha habido altivez en nuestra vida, orgullo, Señor, quítala de nosotros. Quizás nos acostumbramos a dar órdenes y nos hemos olvidado de servir. Por eso necesitamos tomar de tu mano, Señor, para que tú nos guíes. Señor, no olvidar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Señor, nosotros te lo debemos todo y por eso queremos ser servidores. Un servidor, Señor, radical. Tiene una autoridad genuina de lo alto. Es humilde también, muestra alegría, pero también es atrevido y cumple la palabra. Necesitamos, Señor, de estos servidores genuinos que te aman, Señor, que en medio de este servicio tú les has dado autoridad. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios bueno, porque tú eres fiel y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Te necesitamos, Señor. Aleluya. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero servir. Anhelo poder lo malo
cuánto hiciste por nosotros, Señor. Necesitamos nosotros asimilar esto en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo pagaste tú por mí, Señor, con tu sangre en la cruz del Calvario? Y lo que nos queda es servirte, Señor, vivir en santidad. Que tú nos guíes. Toma nuestra mano, Señor. Acercarnos a ti nos hace bien, Señor. Deseo de servirte, Señor. Gracias.